La habitación estaba envuelta en un silencio denso mientras John dormía a mi lado, su respiración lenta y familiar subiendo y bajando en su pecho. Pero no lo escuchaba a él, escuchaba el vacío, un silencio incómodo que se había instalado entre nosotros mucho antes de que se quedara dormido. Las sábanas estaban frías, aunque su cuerpo estaba allí, su mano descansando en mi cadera apenas registrándose en mi piel. Antes, su calor era todo lo que anhelaba, pero ahora no quería consuelo ni tibieza, quería fuego. Hubo un tiempo en que cada roce, cada beso era eléctrico, una chispa que encendía algo profundo y vivo dentro de mí. Ahora su toque era suave, cálido, pero carecía de pasión, de intensidad. Las líneas en su rostro, el cabello gris en sus sienes, eran recordatorios del tiempo que pasaba. Lo amaba, siempre lo haría, pero necesitaba más que rutina, más que caricias casuales. Cerré los ojos, pero el vacío dentro de mí no se desvanecía. No era su culpa. Estaba cansado, mayor ahora, pero faltaba algo vital que ya no podía pedirle. Me giré para mirarlo, su rostro tranquilo en el sueño, las arrugas alrededor de sus ojos más profundas con la edad. Su leve ronquido solo acentuaba la distancia entre nosotros. Podía sentir su calor, pero no despertaba nada en mí. Antes sí, pero ahora me hacía sentir vacía. Necesitaba más, y no podía ignorarlo. El silencio no era solo por su sueño profundo, era el silencio de algo no dicho. Y en ese silencio me di cuenta de que no era solo él quien había cambiado, era yo también. Algo tenía que cambiar. Me deslicé fuera de la cama con cuidado de no despertarlo, un plan formándose en mi mente. Bajé las escaleras y me serví una taza de café, el vapor subiendo mientras pensaba. El hambre dentro de mí no podía ser ignorada. John no podía satisfacerla, no importaba cuánto lo intentara. Lo amaba, pero necesitaba más. Cuando terminó mi café, John bajó frotándose los ojos. Tomé una respiración profunda y lo saludé. «Buenos días». «Buenos días. ¿Qué tienes en mente?», preguntó, notando algo diferente en mi tono. Vacilé. Luego comenté casualmente: «Vi a un joven corriendo afuera esta mañana. Está en gran forma. La energía que tenía. Fue impresionante, ¿sabes?». John me miró por encima de su taza, frunciendo el ceño ligeramente. Sí. Supongo que ya no puedo seguir ese ritmo». No pasó desapercibido el sutil malestar en su voz. Justo lo que necesitaba. «Es curioso», continué, «cómo la gente de nuestra edad pierde esa energía. Supongo que es parte de la vida. Algunos ya no la tenemos». Él sonrió, divertido. «No todos estamos en nuestro mejor momento, pero tú no eres tan mayor como yo». Había un tono conocedor en su voz, pero también una chispa de incomodidad. Podía sentirlo retrocediendo, pero no lo detuve. Me recosté en la silla, dejando que el silencio se asentara, plantando la semilla. La idea de que él reconociera mis necesidades era inevitable. Esa noche, mientras John estaba distraído con su teléfono, el hambre en mí creció. Lo miré, manteniendo mi voz casual. «John, creo que lo manejaré esta noche. No necesitas agotarte». Me miró, confundido. «¿Qué quieres decir? ¿No te sientes bien?». Sonreí levemente. «No, para nada. Solo no quiero que te preocupes por mí». Hizo una pausa, sus ojos buscando respuestas. «¿Segura?». Me encogí de hombros. «Estoy bien. Has trabajado duro hoy». No discutió, pero la confusión permaneció. Cuando su respiración se estabilizó, supe que era mi momento. El fuego que buscaba estaba más cerca de lo que él imaginaba. La noche había caído, y el silencio habitual entre nosotros pesaba más que nunca. John, perdido en su teléfono, no notaba el cambio en el aire. El hambre dentro de mí crecía, un deseo que él ya no podía satisfacer. Lo miré, mi voz tranquila pero decidida. «John, creo que lo manejaré esta noche. No necesitas agotarte». Me miró, sus cejas frunciéndose. «¿Qué quieres decir? ¿No te sientes bien?». Sonreí suavemente. «No, para nada. Solo no quiero que te preocupes por mí». Hizo una pausa, sus ojos intentando descifrarme. «¿Segura?». Su voz tenía una nota de duda. Me encogí de hombros con ligereza. «Estoy bien. Has trabajado duro hoy. No te desgastes».
No insistió, aunque la confusión permaneció en su mirada. Se recostó en su almohada, dándome el espacio que necesitaba. Esperé hasta que su respiración se volvió constante. Luego me giré, dejando que mi mano rozara las sábanas. La tensión en el aire era palpable, pero quería que la sintiera sin decirlo. Deslicé mis dedos por mi cuerpo, dejando que el deseo hablara por mí. No estaba enojada, solo frustrada. Necesitaba más, pero no podía pedírselo. Él tenía sus límites y yo los míos. El espacio entre nosotros era insoportable, un eco de lo que fue y lo que nunca volvería a ser. Cerré los ojos, dejando que mi mano se deslizara entre mis piernas. La necesidad de liberación era constante, un anhelo profundo por algo que no había sentido en años. Mientras me tocaba, pensé en cómo John ya no notaba esta parte de mí. Dormía a mi lado, ajeno a mi deseo, a cuánto ansiaba algo más. Era evidente, el fuego entre nosotros se había apagado, y no importaba cuánto lo intentara, no volvería a encenderse. Mi toque, lento y suave, contrastaba con la distancia entre nosotros. Era como si tuviera que probarme a mí misma que aún podía sentir algo que me hiciera sentir viva. Dejé que la tensión creciera, tomándome mi tiempo. Cuando llegó el clímax, me detuve, cerrando los ojos por un momento. El vacío se desvaneció, pero supe que esto era solo el comienzo. Durante los días siguientes, mantuve el plan en marcha, dejando caer pequeños comentarios, manteniendo una distancia cuidadosa, dando pistas sutiles. Para la tercera noche parecía inevitable. Mientras John se dormía a mi lado, me giré hacia él, dejando que mis dedos recorrieran mi cuerpo otra vez. Necesitaba mantener viva esa hambre que él no podía saciar. Mientras me entregaba a mi deseo, lo escuché moverse. Su voz rompió el silencio. ¿Estás segura de esto?, preguntó, pesado con duda. Sé que no soy el hombre que solía ser. Me detuve, girándome hacia él. No soy suficiente para ti, dijo en voz baja, sus ojos llenos de tristeza y aceptación. Mereces a alguien que pueda seguirte el paso. Sus palabras quedaron en el aire, el momento que había esperado. Mantuve la calma. No es tan simple, respondí, fingiendo considerar la idea. No quiero que pienses que estoy infeliz contigo. Siempre has sido bueno conmigo. John me miró, inseguro. Sé que las cosas han cambiado. No quiero que sientas que te estás perdiendo algo. Vacilé, mirándolo con cuidado. He pensado en ello, dije, mi tono medido. Supongo que necesito algo más, pero no es por ti, John. Sigues siendo todo para mí. Exhaló profundamente. ¿Entonces crees que ayudaría si encontramos a alguien más? ¿Alguien más joven? Dejé que el silencio se asentara, fingiendo reflexionar. Tal vez, dije finalmente, pero tiene que ser la situación correcta. Asintió, un leve alivio en sus ojos. Está bien, si crees que es el camino, estoy de acuerdo. Sonreí suavemente, un peso levantándose de mis hombros. El plan estaba funcionando, y el fuego que buscaba estaba a mi alcance. Los días siguientes fueron de preparación silenciosa. Encontramos al hombre adecuado, joven, en forma, confiado, alguien que no haría demasiadas preguntas. Era un extraño, pero eso lo hacía perfecto. Aclaramos los detalles, el momento, los límites, todo encajó. John no decía mucho, pero podía sentir su incomodidad. No sabía si era por la situación o por lo que estaba por venir, pero su silencio lo decía todo. Ya no importaba. Este era el camino que habíamos elegido. Esa noche me giré hacia John mientras estaba en la puerta, sus llaves en la mano. ¿Estás seguro de esto?, pregunté suavemente, más como una confirmación que como una duda. Asintió brevemente, sus ojos encontrando los míos por un instante. Estaré en el hotel. Hagan lo que necesiten. Sonreí con ternura, intentando aliviar la tensión. Está bien, John. Esto será bueno para nosotros. No respondió, solo asintió con firmeza y se fue. Segundos después, un golpe en la puerta. Abrí y lo encontré allí, el hombre que elegimos. Su presencia era impactante, ansiosa pero controlada, su confianza casi tangible. Le di un leve asentimiento y me giré, caminando hacia el dormitorio con un escalofrío de anticipación.
Me siguió en silencio y escuché el suave clic de la puerta cerrándose tras nosotros. Estábamos solos. El dormitorio se convirtió en un mundo propio. Mi corazón latía con fuerza mientras me giraba hacia él. No había vacilación en su mirada, solo certeza. Sabía lo que necesitaba y yo sabía que me lo daría. Antes de que pudiera pensar, sus manos estaban sobre mí, firmes pero deliberadas. Mi respiración se cortó mientras eliminaba las barreras entre nosotros, despojándome de toda duda. Sus manos recorrieron mi cuerpo, explorando lugares que habían estado intocados por demasiado tiempo, encendiendo un fuego que había estado dormido. La habitación estaba tenuemente iluminada, las sombras danzando en la cama mientras me guiaba hacia ella. Sus manos trazaron mis muslos, sus labios siguiendo el camino de sus dedos, cada roce enviando olas de anticipación. Un calor lento creció en mí mientras se acomodaba entre mis piernas, su boca encontrando los puntos que clamaban por atención. Su paciencia y hambre me estremecieron, mis dedos enredándose en su cabello mientras mi respiración se aceleraba. Jadeé, aferrándome a las sábanas mientras el placer se intensificaba. La mezcla de su toque cuidadoso y su deseo crudo era abrumadora. Mi pulso latía, mis pensamientos se dispersaban mientras me llevaba al borde. Me aferré a la sensación, dejándola elevarme hasta que no pude más. La liberación me atravesó en oleadas y dejé escapar un grito suave mientras la tensión se deshacía. Levantó la vista, su mirada conociendo la mía, como si hubiera desentrañado un secreto. Apenas tuve un momento para recuperarme antes de que tomara mi mano, instándome a avanzar. Seguí su guía, arrodillándome ante él. Mis manos rozaron su cuerpo firme, su energía vibrando bajo mi toque. Mis labios rozaron su piel mientras lo exploraba lentamente, saboreando el sonido profundo que escapaba de su pecho. Tomé mi tiempo, dejando que la anticipación creciera hasta que su respiración se volvió pesada, sus dedos enredándose en mi cabello. Un gemido profundo me recorrió, dándome poder, pero no me dejó controlarlo por mucho tiempo. En un movimiento rápido me levantó, guiándome de vuelta a la cama. Mi pulso se aceleró mientras me giraba, presionándome suavemente hacia adelante. Mi respiración se cortó cuando lo sentí detrás de mí, sus manos en mis caderas, sosteniéndome. El primer movimiento profundo me sacudió y jadeé, aferrándome a las sábanas. Su ritmo comenzó lento, dándome tiempo para sentirlo, pero luego se intensificó, implacable, llevándome a un lugar donde solo existía el fuego que había anhelado. Me estremecí bajo él, mi cuerpo temblando mientras el placer me atravesaba una vez más. Me giró sobre el colchón, sus ojos intensos y firmes encontrando los míos. Se movió de nuevo, más profundo, sus manos en mi cintura empujándome más allá del límite. Jadeé, abrumada por la sensación, por cómo no se detenía. Tomó su tiempo, extrayendo cada gota de placer, haciendo que mi cuerpo respondiera una y otra vez. Para la tercera vez, estaba agotada, mi respiración entrecortada. Había obtenido lo que quería, lo que había necesitado por tanto tiempo. Mientras yacía allí, sintiendo las réplicas de lo que habíamos hecho, me atrajo hacia él, sus labios presionándose suavemente contra mi piel. Por primera vez en años, me sentí plenamente satisfecha. Después de esa noche, todo cambió, no de manera dramática, sino en pequeños ajustes silenciosos. El aire entre John y yo era diferente, más ligero, más abierto. No pidió detalles y yo no los ofrecí, pero en las mañanas después de su regreso no había tensión, solo entendimiento. No tomó mucho tiempo para que se convirtiera en una rutina. Una vez por semana, seguíamos el mismo ritual tácito. John encontraba una razón para estar fuera, y yo recibía a alguien nuevo, alguien que podía darme lo que anhelaba. No era solo físico, era la energía, la emoción, la forma en que me hacía sentir viva otra vez. John, a pesar de sus dudas iniciales, lo aceptó. Quizás incluso lo prefirió. Nunca lo dijo directamente, pero lo veía en sus ojos. Un alivio silencioso, un reconocimiento de que ya no tenía que esforzarse por ser algo que no era. Y yo estaba más feliz, más contenta. Nuestro matrimonio no se desmoronaba, evolucionaba en algo que ninguno esperaba. Me recosté en la cama una mañana, el sol filtrándose por las cortinas, y lo miré mientras tomaba su café. ¿Estás bien con esto?, pregunté suavemente. Me miró por encima de la taza, una sonrisa leve en sus labios.
Si tú lo estás, yo también. Asentí, sintiendo una calidez diferente entre nosotros. Entonces funciona. Esto se convirtió en nuestra vida. Un nuevo ritmo, un entendimiento tranquilo. Sin celos, sin resentimientos, solo un acuerdo simple. Yo obtenía lo que necesitaba y John nunca tenía que sentirse insuficiente. No era tradicional, pero funcionaba, y eso era lo que importaba. Pensé en cómo había comenzado, el silencio, el vacío, la necesidad que no podía ignorar. Lo había enfrentado, y en lugar de rompernos, nos había fortalecido de una manera extraña y hermosa. Una noche, después de que John se fue al hotel y el joven se marchó, me quedé en la cama, mirando el techo. Mi cuerpo aún zumbaba, pero mi mente estaba en paz. Había encontrado el fuego que buscaba y no estaba sola en ello. John lo sabía, y de alguna manera eso nos acercó más. Me giré hacia su lado vacío, dejando que mis dedos rozaran las sábanas donde solía dormir. No era el final de nuestro amor, era una nueva forma de vivirlo. El sol se alzó al día siguiente, y mientras preparaba el café, John regresó. Nos sentamos en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de aceptación. Me miró, sus ojos suaves. ¿Feliz?, preguntó. Sonreí asintiendo. «Sí. ¿Y tú?», exhaló, relajándose en su silla. «Sí». Y así seguimos, en un equilibrio que habíamos creado juntos. El fuego que buscaba no lo reemplazó, lo complementó. Y en ese espacio encontramos algo más fuerte que nunca, una vida que funcionaba para los dos,